todos los colombianos deberíamos estar llamados a trabajar en el sector público, a dar un paso por el sector público. ¿A dónde estamos y a dónde queremos llegar en un plazo de 4 años? Pero si no te lanzas, nunca vas a entender si esto es posible o no es posible. El mayor retorno está cuando tienes, pues, justamente las condiciones de mayor riesgo puestas sobre la mesa, ¿no? Aquí en Colombia se están dando oportunidades seguras para invertir con un retorno realmente interesante. ¿Cómo afrontar la incertidumbre? ¿Eres de las personas que te quedas paralizada o ves las oportunidades donde otros ven inconvenientes? Y número tres, ¿será un buen momento para invertir en bienes raíces? Los bienes raíces estará atravesando un buen momento en Colombia. Si quieres profundizar estos temas, este podcast es para ti. Y el día de hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Definitivamente estaba esperando esta entrevista porque tenía muchas ganas de conocer a esta persona y ahora que estuvimos detrás de cámara conociéndola, simplemente superó mis expectativas como persona y te la quiero presentar. Su nombre es Kelina Puch. Hola Kelina, ¿cómo estás? Pues Luis, feliz, muy contenta, emocionada. Te confesaba que es mi primera vez en un podcast y realmente quería venir a tener la oportunidad a brindarme esta experiencia y aceptar esta invitación tan generosa que me has hecho el día de hoy. Muchas Hombre, gracias. gracias a ti. Definitivamente te quiero reconocer y agradecer por haber separado un espacio de tu agenda y poder estar el día de hoy aquí. Bueno, Kelina, para los que no te conocen aún, ¿quién es Kelina Puch? Bueno, una pregunta bastante amplia que intentaré resumir en este corto periodo de tiempo, pero mira, Kelina Puchen, antes que nada, es mujer, es madre, es esposa, hermana, hija, amiga, profesional. Yo soy, debo decir que soy oriunda de Córdoba, de Montería. Nací en un pequeño municipio del departamento de Córdoba que se llama Humil, que son datos que casi nadie conoce, pero la gente cree que soy barranquillera. No soy barranquillera, aunque sí soy por adopción. Ok. Amo esta ciudad. Como el Este, Yoe. como yo, total. Y bueno, así son las cosas. Aquí estoy promocionando esta ciudad con todo el corazón, con toda mi pasión y bueno, poniendo al servicio de Barranquilla, del Atlántico, de la región Caribe, de mi país en particular. Ujú. Es todo para lo que me he venido preparando. Fíjate que soy economista de profesión, ¿sí? Estudié economía en la Universidad de los Andes. Viví gran parte de mi vida en Bogotá, aunque el acento no se nota, no me quedó absolutamente de nada cachaco y por supuesto en Bogotá siempre fui la costeña. La costa. O la costa. Sí, total. Entonces, pero fue una ciudad que me brindó todo y que explica en gran medida mucho de lo que hoy soy. Como persona, como profesional, en Bogotá llegué a estudiar, me involucré en el mercado laboral, me tomé una maestría también en economía. em, Pero hasta ahí, ¿por qué te llamó tanto la atención la economía? a mí siempre me habían llamado la atención los números y las Ujú. ciencias sociales. Y Ok, fíjate que la economía combina esas dos cosas. total. Vengo de una familia de médicos, digamos que estaba llamada a ser la hija de la familia, a ser médica, pero definitivamente mi horror con la sangre me alejó absolutamente de eso y doy gracias porque la verdad no me arrepiento. Yo creo que hice una excelente elección. Yo me siento muy feliz con una carrera que me entregó muchas herramientas, ¿sí? Porque más allá del conocimiento es herramienta, es como un esquema de mapa mental de cómo ver las cosas, de cómo analizar las circunstancias, de cómo compartirlas y traducirlas también como para el público o los colegas o los amigos en particular. Entonces, yo creo que la economía me movió por eso. Ok. Me movió por eso y de forma muy orgullosa digo que soy egresada de la Universidad de los Andes porque fue una universidad en donde la soñé, sí, la soñé porque sabía la calidad de esa facultad, y logré finalmente poder ingresar y para mí eso fue realmente más que satisfactorio viniendo de un entorno en donde, voy a decir así, sentía que igual venía en desventaja en temas educativos. ¿Sí? Yo llegué a la Universidad de los Andes y me encontré con un estándar académico muy exigente. Tú estudiaste el bachillerato donde naciste, En Montería. en Montería. En Montería, que no Ok, es donde nací, en donde me crié, en donde correcto. tengo todo mi círculo de amigos, de Ujú. infancia en particular.
Claro, y el salto de Montería a la capital. a la capital del país, a una, no decirlo, pues sin demeritar el resto de universidades, Ujú. a la mejor universidad de este país, fue duro, ¿sí? Porque, claro, una provinciana llegando a la capital, chiquita, pues es una niña de solo 17 años recién cumplidos en particular, y a mí me votaron, defiéndase, defiéndase, busque Transmilenio, mire cómo se mueve en particular, pero recuerdo que mi mejor amigo en ese momento era mi libro de cálculo. Yo Tu nunca libro de de cálculo. cálculo, mira, yo no lo abandonaba porque esa era mi principal desventaja. Claro, a mí me encantaban las matemáticas, pero yo estaba en desventaja. Yo ni siquiera había alcanzado a derivar ni integrar y eso era cálculo uno en Imagínate. economía. Entonces, claro, mi libro me acompañó ese primer semestre diario. O sea, yo sabía que yo tenía que esforzarme mucho más que el resto para poder avanzar sin ningún traspiés en mi Ujú. carrera, pues digamos, como profesional y así fue, yo creo que como todo, Luífer, con disciplina, con dedicación, a pesar de lo pequeña que era al momento de llegar a Bogotá, siempre fui muy clara en lo que quería lograr. O sea, yo no vine aquí pues, a hacer otras cosas. Yo llegué aquí con la intención de estudiar y sacar adelante una carrera que me enganchó desde un principio y así fue. O sea, eso me tuvo siempre como con los pies en la tierra. Aquí estoy gracias a un esfuerzo, pues por supuesto, de mis padres, que me dieron como esa oportunidad y esa facilidad y que me dieron también la confianza, ¿no? Porque pues otros dijeron, no, definitivamente no creemos que estés lista para ir a vivir sola, tan pequeña, a ir a estudiar en la capital en particular, pero bueno, las cosas se dieron y se dieron muy bien. Sí, entonces finalmente tuve la oportunidad de graduarme, al final de mi grado, logré engancharme laboralmente en una empresa fantástica. Me inicié como consultora de políticas públicas. Consultora de Sí, políticas era una públicas. empresa muy interesante que se llamaba Econometría Consultores. Ahí Ok. entré como investigadora junior y aprendí un montón. O sea, ahí era economía en pleno, econometría en pleno. O De sea, verdad. para lo que me habían preparado en toda mi carrera, ahí en práctica, nivel avanzado. Pero buenísimo porque no, algunas veces los profesionales no tienen como esa experiencia de emplearse donde realmente estudiaron, sino en donde se presentó la oportunidad. Sí, total, total. Y eso pasa un montón. Yo debo decirte que no, que definitivamente yo llegué ahí y encontré como que este es mi ambiente, está rodeada de economistas, desde mi jefe, de mi colega, mi hermano, o sea, estaba en un entorno de economía fascinante y fue una escuela grandiosa. Ahí no solo aprendí de economía, de econometría, aprendí también de consultoría, aprendí de políticas públicas, entre otras cosas, y ahí se van cocinando muchas cosas que, Sí. que avanzan en mi carrera, porque fíjate que luego de haber evaluado 1000 políticas ahí de vivienda, de discapacidad, de desarrollo urbano territorial, de pobreza, de energía, habían 1000 temas de por medio en los cuales nosotros participábamos como evaluadores de políticas públicas y toda esa experticia me fue preparando para algo muy interesante y es que yo salgo de ahí a vincularme al sector público, al Departamento Nacional de Planeación, que es la casa matriz del diseño y evaluación de políticas públicas. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, realmente apliqué a una convocatoria Ok. que hubo dentro del Departamento del Sistema General de Regalías. En el año 2012 en Colombia hubo una transformación, estábamos en un boom minero energético y se armó un Dream Team para enseñar a las entidades territoriales cómo ejecutar esa plata, que antes solo estaba en las arcas de los municipios y departamentos productores de petróleo y gas, y ahora se distribuía por todos los municipios del país, municipios que nunca recibieron un recurso por regalías a través de esa reforma que se dio en 2012, que iba a llegar una plata y los alcaldes iban a decir, bueno, ¿y yo ahora qué hago yo con esto? Y la filosofía de ese grupo era poder enseñarle a los alcaldes que la ejecución de esos recursos requería planeación, requería un diseño de un programa y eso implica entender que hay una necesidad, que hay que definir un alcance, entender toda una teoría de árbol de problemas y soluciones. A eso nos dedicamos, ese equipo en particular. Y yo entré en mi rol de economista a acompañar a ese equipo, sobre todo en el área técnica, y hicimos cosas maravillosas, pero uno de mis legados fue un sistema de información que le permitía
a todos los alcaldes del país, o sea, los 1.101, creo que hay 103 entidades territoriales, a entender cuánta plata tenían en su cuenta por parte de recursos de regalías, Ok. cuánto habían ejecutado y cuánto les quedaba, para que no se inventaran, se pusieran a hacer proyectos que no tenían una viabilidad presupuestada. Entonces, eso fue muy valioso, y ahí presté mi servicio social. Realmente yo creo que todos los colombianos Ujú. deberíamos estar llamados a trabajar en el sector público, a dar un paso por el sector público. ¿Por qué lo dices? Porque yo creo que ahí entendemos muchas cosas de cómo funciona el gobierno, ¿sí? Ok. Nos juntamos un poquito también y somos más sensibles al momento de juzgar a nuestros gobernantes, a entender cómo funciona el sector público, cuál es el modus operandi, cuáles son los procesos, cuáles son las demoras que hay de por medio. Pero ante todo, el trabajo en el sector público tiene una invitación muy fuerte, y es que todos los días tú trabajas con la vocación de servicio para mejorar las condiciones de tu país, a través de los distintos proyectos e iniciativas que desde ahí se ejecutaban. Entiendo. Entonces, en Planeación Nacional tenía una de las principales misiones de planeación es hacer el plan de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, que no es más que la hoja de ruta que siguen los gobiernos, es definir a dónde estamos y a dónde queremos llegar en un plazo de 4 años, ¿sí? Entonces, Ok. esas reflexiones que ahí hacíamos eran muy profundas, sobre todo porque en la época que yo estuve, en el año 2012, yo creo que dimos un paso muy importante en la forma de cómo entender el país, ¿sí? Y entender de que somos un país muy diferente, que estamos organizados no solamente en regiones, sino en subregiones, ¿sí? Que no es lo mismo hablar de Barranquilla del Atlántico hablar de Montería y Córdoba, que en La Guajira se experimentan y se viven unas necesidades diferentes a las que se viven en Tunja o en el Amazonas, ¿sí? Y yo creo que en ese momento Planeación Nacional dio un vuelco muy importante, a Mira, entender el país desde sus territorios. mira que algo que te quiero decir ahí, y es clave lo que se hace ahí en el Departamento Nacional de Planeación, porque definitivamente ya sea ahí o una persona, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, dicen Mira, por ahí. tal cual, eso es de los proverbios más sabios que hay en nuestra cultura. Entonces, lo importante de tener una ruta, de saber para dónde vamos, pues nos va a ayudar, si no a alcanzarla, a encaminarnos a donde debemos llegar. Así es. Entonces, no es solamente saber a dónde queremos llegar, sino también, como tú dices, ver dónde estamos. Porque cuando metemos nuestra información en un GPS, lo primero que nos pregunta es no para dónde vamos, sino dónde te ¿Dónde está? encuentras. Así es. Entonces debemos saber dónde nos encontramos y así entender cuáles son las necesidades que tenemos o que deseamos para poder entonces colocar el destino a donde queremos llegar. Buenísimo. Sí, eso es muy valioso, pero y le agrego algo, Ujú. también de dónde venimos. Es que no, Mm. en ese momento las reflexiones eran sobre el desarrollo del futuro de Colombia en particular, pero eso no se puede entender ni siquiera como una fotografía, ¿sí? También es entender de todas las circunstancias que se han dado hacia atrás, de todas las crisis o boom que económicamente hemos experimentado, de las políticas que han sido exitosas y aquellas que de pronto no han sido tan exitosas, porque eso nos ayuda justamente a planear mucho mejor, ¿sí? Entonces es todo una Sí. historia que vale la pena tenerla muy presente al momento de planear el país, de planear el desarrollo, de planear una empresa, de planear las distintas metas, incluso en el campo personal. Se pone una familia en particular. Entonces, yo creo que eso es una invitación muy fuerte y muy clave para llevar la vida, para vivir la vida de forma planeada. Así es. ¿Y en qué momento te casas? Bueno, mira, con mi esposo nos conocimos en la universidad. En Los Él Andes. es, él es cartagenero, yo estaba entrando, estaba en mi segundo semestre, él ya estaba saliendo de la Universidad de los Andes. Él es graduado en ingeniería industrial, tiene una maestría financiera y trabajó desde muy temprana edad en uno de los bancos más importantes de este país, en Bancolombia. Creo que construyó cerca de, ¿qué? 18, casi 20 años en Bancolombia, y hace nada, porque eso es una súper novedad, mi familia tomó la decisión de irse a apoyar la empresa familiar. Nosotros tenemos una empresa familiar que constituimos hace más de 10 años, que se dedica a la distribución de lubricantes, batería, llantas. Somos importadores exclusivos de Goodyear, mucho, hay toda una
sectores automotriz de por medio de mi familia, en donde ya se estaba creciendo un poco y demandaba mayor compromiso por parte de los miembros de la familia. Vamos a profundizar en esa partecita, el emprendimiento. ¿Cómo llegaron a tener la idea de emprender en ese momento? ¿Qué oportunidad se le presentó? Así tal cual lo que tú dices, oportunidades. Conocimos a alguien que se dedicaba al asunto en ese momento nos invitó a ser socios en una idea que sencillamente demarcaba lubricantes. Vamos a vender lubricantes. Y era simple y sencillo. Competíamos con el resto a vender. Comprar, comercializar, vender. Exacto, Ajá. pero claro, tú fuiste formado para más cosas, tus reflexiones alrededor de comprar, vender y ya Mm. intermediar te llevan mucho más allá. Y en ese camino entendimos que ahí habían inmensas oportunidades de integración vertical en el negocio. Sí, entonces nos convertimos en importadores, sí, ya no comprábamos, sino que más bien traíamos. Hoy en día producimos incluso baterías en el Ecuador, las importamos, las traemos a Colombia, las distribuimos en puntos de venta directos y otros puntos de terceros que tenemos dentro de toda la cadena de valor y tenemos talleres automotrices, ¿sí? Que compran los productos que nosotros sencillamente traemos, producimos e importamos. Mira, aquí cuando iniciamos el podcast hablamos de, tenemos una idea, Sí, ¿cierto? así es. Entonces, una idea definitivamente no significa algo si no tomas acción sobre la idea. Entonces, si relacionamos esto con el emprendimiento que tienes hace 10 años, ¿cómo crees que lo podemos relacionar? La idea con la toma de acción. Sí, es tal cual. Fíjate que muchas veces en estos procesos de emprender, tomar la decisión es difícil, ¿sí? Porque es un entorno en donde hay muchos impuestos, hay ciertas dificultades, la gente se puede agobiar, digamos, viendo las dificultades de capacitar el recurso humano, encontrar la persona correcta, de los cambios en tributación que experimentamos casi anualmente en particular. eh, pero si no te lanzas, nunca vas a entender si esto es posible o no es posible. Entonces, tomar la decisión, obviamente, ¿cuál es mi recomendación? Toma esa decisión, intenta hacerlo de la mejor forma organizada posible. Tú tienes habilidades o posibilidades para mitigar riesgos a lo largo de esa decisión. Y eso es lo que te invita a la planeación. No es lo mismo yo decirte hoy, bueno, voy a iniciar y voy a lanzar mi marca propia de productos de belleza. Bueno, listo, pero ¿y por qué? ¿Cómo Ujú. lo voy a hacer? ¿Cuáles son mis pasos a pasos? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuáles son, entre otras cosas? Yo soy economista y la verdad soy muy economista porque intento medir todo. Ok, Entonces, si tú tuvieran un buenísimo. poco, si tú te podrían deslumbrar con mi plan de acción, porque son una cantidad de KPIs que tienen indicadores de gestión, indicadores de resultado, indicadores de impacto, y mi equipo lo conoce y trabajamos todos los días, sí, a través de la medición de esos KPIs, pero no perdiendo el propósito porque como gremio, ahí volviendo como mi sombrero Ujú. gremial en particular, Sí, el propósito siempre nos mueve y es lo que todos los días intento recordarle tanto a mi equipo como a mis afiliados. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué nos estamos uniendo? ¿Por qué nos afiliamos a un gremio para vernos y reconocer en su logro? No, definitivamente no. Nosotros en el gremio inmobiliario de Barranquilla lo que principalmente nos mueve es hacer que la experiencia, mira, de vivir de invertir, de estudiar, trabajar, visitar Barranquilla, el Atlántico, la región Caribe, sea una experiencia confiable e inspiradora. Sí, que vendemos bienes raíces, por supuesto que se venden bienes raíces, pero eso va mucho más allá, el propósito que realmente nos mueve. ok, perfecto. Para allá vamos. Ahora vamos a profundizar en el tema de cómo ves a Barranquilla en los próximos años. Bueno, quedamos en lo que es, bueno, y antes de seguir, le quiero hacer doble clic a una palabra que dijiste que es organizada. Yo pienso que el éxito en cualquier negocio, empresa, es que sean organizados. Al decir que sea organizado, de los KPIs que tú acabas de comentar, que cada uno de los integrantes del equipo sepa qué es lo que debe hacer, Así porque a veces simplemente se debe llevar por el día a día. A veces creen que son bomberos, que simplemente apagar incendios que se aparecen en el día a día y dejan de hacer realmente lo importante para lo cual está cada uno en la organización. Entonces, súper importante, una recomendación que yo puedo decir a los emprendedores que nos están escuchando es que entre más organizada tengas la empresa y cada uno sepa muy bien qué es lo que debe hacer, pues seguramente vas a avanzar mucho más rápido.
Así es. Y eso es estrategia, Luis Fernando. Eso definitivamente es estrategia. Cuando te tomas el tiempo de detenerte y pensar, esta es mi estrategia, ¿cómo la voy a lograr? ¿Cómo la voy a aplicar? Eso hace parte clave justamente del logro en particular. Súper. Bueno, entonces quedamos en el Departamento Nacional de Planeación y ahora vamos para Fundesarrollo. Oh, por Dios. Pero antes de eso, tengo que Ajá. decirte que sucedió uno de los cambios más importantes de mi vida. Algo que definitivamente sí marcó mi vida en dos, que ha sido la decisión más feliz, afortunada de mi vida, y es que me mudé a Barranquilla. ¿Ah? Pasé de Bogotá a el mejor vividero del mundo. ¿Y ¿Sí? cómo llegaste a esa Y fue, decisión? mira, fue increíble. La verdad, yo estaba, a mi esposo le hicieron una oferta, aquí Colombia le ofreció ser el regional de leasing, Ok. y él llegó un día a la casa con ese cuento. Yo estaba en mi octavo mes de embarazo de mi primer hijo, Simón. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2, Ok. Simón de 8 y Olivia de 6. Entonces, yo estaba en mi octavo mes, o sea, ya mi barriga a punto de explotar, y él llega con ese cuento a la casa, cuando toda la vida nos habíamos imaginado en Bogotá, pues, por supuesto, porque Bogotá era nuestra El tierra de sueño de todos los oportunidades, venezolanos. ahí llevábamos, yo 15 años, él ya como 20 años viviendo allá, ya habíamos construido cosas allá, teníamos otros emprendimientos allá andando, en particular, y él llega con eso, y yo le dije: "Mira, ¿sabes qué? Vámonos. Pero, ¿y tú qué vas a hacer allá?". Yo veo, yo invento, yo soluciono, ¿qué hago? Tú no te preocu Vamos, tremenda oportunidad, bacanísimo. Barranquilla, llegas tú con una oportunidad. Yo tenía, entre otras cosas, creo que nunca había tomado vacaciones en mi vida, y vine a disfrutar una licencia de 4 meses y pedí como 2 meses de vacaciones que tenía por ahí acumuladas. Es decir, yo duré 6 meses aquí disfrutando de mi hijo, porque él se vino primero. Nació Simón en Bogotá, al mes me lo traje, y empezamos a vivir, a Barranquilla. Entonces, ya el cambio de por sí en la primera entrada fue fantástico. Nos ubicamos en un apartamento mucho más amplio. Bogotá te ofrece apartamentos más pequeños, aquí enseguida nos mudamos en un apartamento mucho más amplio. Eso para mí era ya calidad de vida. Qué rico Claro. tener una propiedad chévere, mucho más amplia, de espacios más abiertos. El climita, por supuesto, yo lo agradezco, soy costeña, claro, me encanta. Y todo, las facilidades, todo empezó a verse un poco más fácil para la etapa de mi vida en la que ya iba a iniciar, ¿no? Entonces, que era otra etapa distinta, ya iba a ser madre, ya necesitaba un espacio, y nuevas oportunidades de pronto que me ayudaran a conciliar y armonizar, esa vida laboral con esa vida familiar, y la demanda de tiempo que ahorita pues iba a requerir por parte de mi hijo Simón. Entonces, coincidencialmente, el día que viajé a Bogotá a renunciar, ya se cumplieron los 6 meses, ese día me llamaron. Me llamó el presidente de la junta directiva, Ricardo Plata, una persona que la verdad aprecio muchísimo. Y en mi corazón ha sido uno de mis más preciados jefes, porque no solamente un jefe, él actúa mucho, como padre, como profesor, como instructor, profesional y de vida, ¿sí? Entonces es fantástico de verdad compartir con él, tiene la oportunidad, por supuesto, es genial. Y me llamó a darme esa gran noticia, de que había sido seleccionada como la directora ejecutiva. Yo realmente venía sin ninguna pretensión, me encanta la investigación porque lo he hecho toda mi vida, soy formada para eso, y me dieron ese rol de liderazgo en una fundación muy hermosa que mucha gente quizás no conoce, pero aquí en Barranquilla hay un think tank que se dedica a pensar en cómo se pueden hacer las cosas mejor desde lo público para el bienestar y el progreso de esta ciudad, de este departamento y de esta región. En Fundesarrollo se investiga sobre pobreza y desigualdad, sobre migración, sobre desarrollo económico, productividad, mercado laboral. Entonces yo llegué a sumergirme en toda esta onda, y entender las raíces, las entrañas de lo que era la estructura productiva de Barranquilla, del Atlántico, de lo que era su potencial exportador, de por qué era funcional el puerto que teníamos, qué le faltaba, cuáles eran los problemas, eh, cómo abrir espacios de interlocución también con las autoridades, los stakeholders de la ciudad, con los gremios también. Ahí empecé a conectarme con los gremios, ¿sí? Porque mi antecesora, era una persona con la cual yo también hablaba. Yo hablaba Ok. con todos los gremios, y ahí empecé a conectarme con los gremios. Claro, para los gremios yo era una analista,
¿sí? Una persona que conocía cómo avanzaba la economía, qué se podía hacer mejor, cuáles eran los problemas, qué políticas públicas podrían de pronto satisfacer determinada necesidad. Entonces, fue una experiencia súper interesante. Me rodeé de un equipo magnífico de investigadores chiquitos, voy a decirlo, eran junior, entonces todos estaban como en la disposición de aprender y de aportar, porque realmente Fundesarrollo se financia de donaciones, principalmente de empresas, ¿sí? Que justamente comparten esa misionalidad de abrir espacios de debate que permitan escucharnos, entendernos y proponer, ¿sí? Porque no es una crítica, Fundesarrollo no es un centro de pensamiento para criticar lo que se está haciendo, sino para proponer cómo hacer las cosas mejor, Ok. ¿sí? Entonces fue realmente muy, muy, muy valioso. Fueron 3 años de una experiencia enriquecedora que me permitió también empezar a construir una voz en la ciudad. Total. Sí, porque pues esto es una desconocida que llegué a Bogotá, pues digamos que sí, seguramente tenía algunos méritos en mi carrera profesional, pero aquí me tocó empezar a crear lo que ustedes llaman una marca en particular y abrirme a caminos, a darme a conocer. Ok. Fundesarrollo me dio esa plataforma porque en Fundesarrollo yo tenía la oportunidad de conectarme con la prensa, con la alcaldía, con la gobernación, con las entidades públicas territoriales y nacionales, con las empresas, pues por supuesto con empresarios, con emprendedores y con todo un ecosistema en particular en el cual alimentábamos un debate, una discusión constructiva y eso creo que fue muy valioso. Ok. Ahí estuve 3 años y en el año 2021 estábamos todavía resguardados en pandemia. Sí. Me ofrecieron la oportunidad de liderar el gremio inmobiliario de Barranquilla. Yo, bueno, tengo 3 años aquí, ¿será que sí? ¿Será que no? Dije, bueno, ¿y por qué no? Hay veces uno se siente en esa zona de confort, que esto es otro valioso dato, muchas veces se quedan en la zona de confort. Y yo estaba realmente muy feliz, disfrutaba lo que hacía, pero sí me sentía en una zona de confort, ya yo Estabas cómoda con. estaba Ujú. cómoda, sí, ya sabía cómo manejarme, ya sabía cómo analizar las cosas, tenía mi equipo de trabajo marchando, todo marchaba como muy bien. Y me llegó este reto y yo dije, bueno, chévere, o sea, necesito como también como despeinarnos un poco, lancémonos a algo nuevo. Y llegó la oportunidad. Y esas otras cosas, porque sí lo había pedido, ¿no? Como que ojalá llegue algo nuevo, una oportunidad chévere, valiosa. ¿A Y quién se lo esa habías pedido? pues a Dios, que es a quien le pido cosas de forma fiel y segura y quien me cumple, Qué bien. y quien me cumple. Entonces, había tenido ese deseo sincero, ¿no? Porque hay que desearlo de forma muy sincera y hay que tener la capacidad para no dejarlo ir, ¿no? Porque muchas veces a las personas les llegan las oportunidades y hay unos que ni siquiera tienen la claridad para verlas, ¿sí? Y otros ni siquiera para aceptarles. ¿No? Entonces, yo dije: "Aquí fue, esto es lo que estaba pidiendo, aquí es". Y me inicié en febrero del año 2021, recibí un equipo en casa, ¿no? Me hice como un empalme en casa, me conocí con mi equipo en casa. Hay una historia súper interesante que un día llego a Home Center a comprar unas cosas, todos con tapabocas, y se me acerca alguien súper efusivo a abrazarme. Y yo, ¿qué te pasa? O sea, estamos en pandemia, como, ¿quién eres? ¿Qué hizo? Yo, Diana, del Centro de Conciliación, mi coordinadora del Centro de Conciliación, y dije, Diani, yo no te reconocí, o sea, nunca te había visto en No, persona. o sea, fue la presentación en persona. Oye, no, y seguramente así nos tocó a muchos, personas con las Claro. que hablamos un montón por temas virtuales y el día que las vimos de forma presencial, pues es la sorpresa, como que te imaginaba más flaco, más alto y ese tipo de cosas, pero fue bien interesante y ahí empezamos a construir un equipo, a compactarnos también entre todos y a poner a andar el reto pues que había asumido en mis manos, que era pues ya liderar el gremio inmobiliario de Barranquilla. Qué gran historia, qué linda y muchísimas gracias por compartirla. Bueno, te voy a decir como ideas y estas ideas las vamos a aterrizar a momentos que te ha pasado, ya sea a nivel personal o profesional, para entregar un mensaje a las personas que nos están escuchando. La primera pregunta es, ¿cómo afrontar los momentos de incertidumbre? Mira que una pregunta bien interesante porque yo creo que el nivel de incertidumbre de los últimos años, entre otras cosas, ha aumentado, ¿sí?
Hay un índice por ahí que se llama como el índice de incertidumbre que mide un poco qué tan variables son las circunstancias y los determinantes económicos bajo los cuales hoy nos estamos moviendo Sí. y refleja un tanto eso. Pero en estos días incluso uno de mis afiliados me decía, oye, es que deberíamos analizar qué tanto afecta la incertidumbre en particular a la economía. Y eso es un tema estudiado, ¿sabes? La incertidumbre muchas veces lleva a postergar decisiones, sobre todo en el sector inmobiliario, a postergar decisiones de inversión. Entonces, muchas veces tú te encuentras con un cliente que dice, no, yo quiero comprar, pero no, con esta situación de este país, uno no sabe para dónde va ni quién va a quedar. Entonces, la decisión queda ahí en una nebulosa, esperando a cosas que en realidad no podemos controlar. Si en nuestras manos no está determinar quién va a ser nuestro nuevo dirigente o de qué forma eso nos va a afectar y demás, pero la incertidumbre congela, ¿sí? Total. Posterga, y las oportunidades están ahí en la mesa, a flor de pie. Entonces hay personas que sí toman la decisión y la acción y ven más bien la oportunidad en medio de todas estas circunstancias y logran maximizar incluso ganancias e ingresos. Mira que cuando yo me pongo nervioso con algo o cuando voy a dar una conferencia y me dan nervios, es- yo entiendo por qué me pasa eso. Y es porque no estoy preparado. Ujú. Entre más preparado, mi nivel de miedo o incertidumbre baja. Entonces, y eso también me ha ayudado para tomar decisiones. Es decir, si yo tengo que tomar una decisión y no sé muy bien, pues me empapo un poco más, o sea, no con el que dirán, no con el del vecino, no con el tío, sino realmente con información precisa que podemos encontrar, si hablamos de los bienes raíces, en la lonja, para poder tomar decisiones con más tranquilidad, porque eso también se va enfocando en las inversiones. Yo invierto o debemos invertir en los que nos sintamos tranquilos, en lo que entendamos. Y los bienes raíces se presta con información que tenemos en el medio para poder tomar mejores decisiones. Entonces, súper chévere esa parte. Sí. Kelina, ¿por qué creer e invertir en Colombia? Bueno, mira, Colombia es una tierra de oportunidades, sin lugar a dudas, y aunque tú no creas, ese tipo de riesgo país que hay de por medio es el que maximiza la inversión. Sí, yo creo que los Sí, financieros me te apoyarán entiendo. con ese principio en particular, porque el mayor retorno está cuando tienes, pues, justamente las condiciones de mayor riesgo puestos sobre la mesa, ¿no? Y por eso son temas de oportunidades. Incluso, fíjate que nosotros, análisis que hacemos particularmente sobre si, para responder la típica pregunta de si es momento o no es momento para invertir en bienes raíces, Sí, y nosotros, la verdad, cuando analizamos el retorno de una inversión en bienes raíces, nos damos cuenta que es una inversión primero segura, es de las más estables y seguras que hay, con cierta excepcionalidad en la historia de Colombia. Hemos experimentado ciertas crisis inmobiliarias en particular, pero en los últimos años, digamos, el retorno de una inversión inmobiliaria puede maximizar el retorno con una inversión sí, de bonos en Colombia en particular, o inversiones que se hacen de pronto en bolsa que tienen una mayor variabilidad y varianza y ahí hay mayor incertidumbre y se mueve de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y el sector inmobiliario no, de nuevo, es una inversión muy estable que de una u otra forma te va generando de forma más conservadora quizás, sí, pero positiva, positiva en el tiempo. Entonces siempre es una buena oportunidad para invertir, sobre todo el inversionista que busca, pues, por supuesto, un ámbito de retorno, ¿no? Un inversionista no compra en bienes raíces porque sí, sino porque lo ve como una inversión realmente segura y que ofrece un retorno. Ahora bien, como tú dices, es muy importante entender en qué estoy invirtiendo y qué tipo de inmueble le estoy apostando. Porque hoy en día, pues, la mayoría, pues, lo compra para optimizar una o colocarlo en una renta larga. La renta larga sí es más estable, pero también tiene un retorno menor. Ahora está en la tendencia con la renta corta, que te ofrece, por supuesto, un mayor retorno, pero, pues, también hay los riesgos de vacancia, el riesgo de ese inquilino temporal que se va cambiando cada semana, o cada mes, o cada, requiere eh, más trabajo. requiere más trabajo en Ujú. particular. Entonces son modelos de negocios diferentes, y como inversionista debemos tener muy claro también todos esos costos, además, que yo llamo costos invisibles, porque muchas veces o el inversionista inicial o el que no está muy preparado se olvida de que
no se trata solamente de comprar el bien inmueble requiere cosas, requiere una administración, requiere una inversión en mantenimiento, requiere el pago de una cuota de administración, requiere el pago de un impuesto en particular. Entonces, está el inversionista claro sobre todos estos costos involucrados en una inversión inmobiliaria y eso hace parte como de la tarea, no solamente de nosotros como gremio, sino de todos los actores que participamos en el mercado de los bienes raíces para poder educar, informar. Por eso veo muy valioso este tipo de espacios que nos permitan comunicar de forma muy clara las oportunidades que el sector hoy en día ofrece. Súper, mira, definitivamente tomar una decisión de inversión en bienes raíces no es emocional, es racional. Entonces, cuando nos vamos a los números que tanto te gustan, yo estuve investigando y el año pasado, en todos los países del mundo, Colombia estuvo entre los 5 primeros países que tuvo una mayor valorización del metro cuadrado. Entonces, a veces el colombiano está buscando invertir por fuera cuando la oportunidad la tiene aquí mismo en Colombia. Claro que hay diferentes estrategias, es bueno invertir por fuera dependiendo de la estrategia que las personas tengan, pero a veces invierte por fuera desconociendo que buscando rentabilidad como tal la puede encontrar aquí mismo en Ah, Colombia. sí, y también cierta seguridad. Fíjate, yo hay veces he comparado inversiones, por ejemplo, en destinos como República Dominicana, por ejemplo, que ofrecen Sí, un retorno bastante interesante porque resultan inversiones interesantes, pero, por ejemplo, hay ciertos riesgos con el tema de la fiducia, ya no manejan, no, el concepto de sí. fiducia no existe en El particular. apalancamiento es menor. Es Ah, diferente. sí, Entonces, aquí un poquito más segura, esa estructura está como más construida, hay mayor protección al consumidor. Fíjate, las últimas sentencias como de la superintendencia en particular. Entonces, aquí en Colombia se están dando oportunidades seguras para invertir con un retorno realmente interesante. Y ese dato de valorización es muy valioso entenderlo, ¿no? sí, ¿Por qué se da esa valorización? Porque, pues, digamos, hay zonas, es un país en desarrollo, es decir, hay muchas cosas por hacer. Entonces, cualquier inversión que, entre otras cosas, se haga, sea la construcción de una vía, el urbanismo en cierta zona, ya ahí hay una valorización de por sí ya ganada, porque hay zonas todavía en desarrollo que requieren ciertas inversiones y que se han venido dando. Incluso el año pasado, uno de los movilizadores del crecimiento económico estuvo alineado a la inversión pública, ¿sí? Que es una de las principales carteras y motores de la economía, y se reactivaron en cierta medida las obras civiles vinculadas a la construcción de ciertas vías, carreteras, puentes en particular, que había estado bastante detenida o creciendo de forma muy conservadora en los últimos años. Eso genera un impacto gigantesco en el terreno, en la tierra, por supuesto, y eso es la valorización seguramente que se alinea con el dato que nos acabas de revelar. súper. Bueno, Kelly, y para terminar, si se te acerca un joven emprendedor y te pediría un consejo, ¿qué consejo le darías? El mejor consejo que le daría es que actúen, en que tomen la decisión, que se lancen y que se lancen y que se lancen de una forma ordenada, ¿sí? A mí siempre me gusta entender de que la acción implica una planeación y la planeación te ayuda a organizarte y a mitigar en gran medida riesgos, por supuesto, que vas a encontrar en el camino, pero la idea de tomarte el tiempo de planearlo te facilita justamente las posibilidades de mitigarlo. Entonces, ese sería mi mejor consejo. Súper. Mira, yo lo complemento con una pequeña historia, que es un estudio que se realizó a personas que ya estaban en la clínica, en el hospital de avanzada edad y ya estaban esperando pasar al otro lado. Le preguntaron, bueno, ¿qué es lo que más se arrepiente en la vida? Y la respuesta fue, de lo que más me arrepiento en la vida es de no haber hecho las cosas que quería hacer. O sea, es tomar acción de esa idea, de ese emprendimiento. ¿Será que sí? ¿Será que no? Hey, tomemos la acción, ¿cierto? Y ayer también estábamos conversando que en un camino de 1000 pasos, el camino más difícil es el primero. El primero. Entonces, si tienes una idea, si es algo que te emociona, si es algo que te apasiona, recordemos que progreso es felicidad y es por eso que también invito a las personas a emprender, que ahí eso, independientemente cuál sea el resultado, el sentimiento que te da es de progreso y el progreso te da felicidad. De Entonces, acuerdo. entonces es muy importante tomar acción de manera
de una manera en que podamos tener bien planeado lo que vamos a hacer, saber a dónde queremos llegar y tomar la decisión de hacerlo. Así, me parece súper acertado esa idea, Luis Fernando, así que yo creo que la invitación es justamente apostarle a este país que solo ofrece oportunidades. Y eso es un mensaje muy importante para los emprendedores que hoy en día pueden ver este podcast y esperamos que por supuesto que les pueda servir. Así es. Elina, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos tenerte en otro episodio y de nuevo muchas gracias. Vale, a ustedes, muchas gracias por la invitación.